Torturar, violar, matar. ¿Cuál es la pena que corresponde a cada delito? ¿Cuál es la condena justa? ¿Cuánto es suficiente? Una persona comete un delito y es castigada. Se la encierra por lo que hizo y para evitar que vuelva a incurrir en un nuevo delito. Yo creo que el país tiene que definir en algún momento qué vamos a hacer con las personas a las que encerramos. No es lo mismo estar encerrado en una celda de castigo 23 horas sobre 24 que estudiar una carrera, formar parte de la sociedad y no estar aislado. Tendría que haber un sistema carcelario eficiente en el que se pueda recuperar a esa persona. Algunos países de Europa optaron por la pena permanente revisable. Cuando el preso cumple una parte de su condena, un tribunal revisa su situación y decide si puede quedar en libertad. En nuestro país, hay quienes sostienen que deben instaurarse penas alternativas o que las condenas sean de corta duración. No podemos darnos el lujo de tener perejiles presos. Es decir, la criminalidad leve, sobre todo la que no tiene violencia personal, es una delincuencia que hay que tratarla de otra manera. Desde trabajo comunitario, multa reparatoria. Recordemos que es para las personas que hoy están libres y no tienen ningún tipo de control. Otros exigen que se eliminen las salidas transitorias, la libertad condicional y que se cumplan las penas. ¿Dónde durmió Ledesma la noche anterior a matar a Plut? En la unidad penitenciaria 41 de Campana. El joven de 26 años que asesinó a un empresario cumplía condena, pero gozaba del beneficio de salidas transitorias. Cuando el sistema penitenciario se equivoca, ¿nos cuesta vidas? ¿Es la prisión un espacio de rehabilitación? ¿El sistema carcelario argentino propicia la reinserción social? ¿Deberían los condenados permanecer toda su vida en prisión? ¿O merecen tener otra oportunidad? La controversia está planteada. Bienvenidos, gracias por venir. Soy abogado, durante muchos años he sido profesor de la UBA, había ocupado distintas funciones públicas también. Soy miembro del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Yo soy del CELS, un organismo de derechos humanos de Argentina, y soy abogado. Médico, psiquiatra y legista y ex médico forense del Poder Judicial, actualmente profesor de psiquiatría forense. El tema que nos convoca es el tema del castigo, de la pena. Esa pena que en el siglo XIX se llamaba cadena perpetua porque obligaba a quien la sufría a estar encadenado a un muro de por vida. Hoy en día ya eso no existe y los casos de pena perpetua son excepcionales. En diferentes países se usa la pena permanente revisable. ¿Qué significa esto? Que después de cumplir la pena, cada 5 o 10 años, cada tanto, se revisa precisamente la situación del penado para ver si está en condiciones de salir en libertad. Es decir, si se rehabilitó y está en condiciones de insertarse. Por eso los invito ante todo para dialogar, en primer lugar, acerca de los sentidos de la pena. Es decir, ¿por qué se castiga? Hay una decisión que es histórica, es universal, pero es histórica, sobre que ante determinados hechos sociales disvaliosos, las sociedades deciden que el sistema penal o que el derecho penal es el modo más importante de resolver esos conflictos, sobre todo los conflictos más lesivos, más importantes.
A partir de eso deciden que se le va a imponer una pena y que tiene que ver con esto, con poner un castigo. Y la pregunta es qué castigo se merece esa persona por haber violado esas reglas o afectado bienes jurídicos de las personas. La otra pregunta es ¿qué pena? Porque no necesariamente a todo castigo se le impone una pena de prisión y esa es otra discusión sobre si a cualquier castigo se le debe imponer la prisión. En los casos de los delitos más graves hay una decisión común, histórica también, porque no siempre fue así y puede no ser así en el futuro, de que se imponga la pena de prisión. La mente humana es sensible al sistema de premios y de castigos, ¿no? Es cierto que hay personas que son sensibles, igual no se van a rehabilitar nunca, porque tampoco es cuestión de pensar omnipotentemente que los sistemas, por mejores que sean, van a rehabilitar a todos. Y también es cierto que hay una pequeña proporción, que no pasa del 4 o del 5% de la población carcelaria, que no son delincuentes, sino que son psicópatas, a los cuales, en realidad, el castigo no les sirve como una experiencia reformadora. Pero son pocos. Para la inmensa mayoría de la población penal, se supone que la privación de cuestiones ontológicamente apetecidas como la vida, la libertad y la propiedad en ese orden, su pérdida les causa una pena, que también es no solamente el cumplir una sanción, sino el apenarse. Es el doble sentido etimológico de la palabra pena, ¿no? Causar un sufrimiento. No cabe ninguna duda que la pena es un mal que se le ocasiona al individuo. Ahora, ese mal, que es un concepto exclusivamente retributivo, que tiene que tener sus límites, proporcional al hecho, en función de la culpabilidad, etcétera, tiene que tener aparte alguna otra finalidad. ¿Y cuál es la finalidad para provocar ese mal? Bueno, una es lo que se denomina la prevención general, que tiene dos variantes, que es que ante la amenaza de la pena la gente puede abstenerse de cometer delitos. Después hay otra variante más moderna, que se le da lo que se llama la prevención general positiva, que es que el Estado, mediante la amenaza de la pena, trata de estabilizar el orden social. Y por supuesto, producido el hecho, superada la parte de la amenaza y aplicada la pena, bueno, viene la otra faceta, que es la cuestión de lo que se denomina la prevención especial, que también tiene dos variables, una negativa y otra positiva, que es que el individuo, bueno, se trata de que no vuelva a cometer otro delito, y obviamente la positiva es la resocialización, tratar de que vuelva a ser recuperable para la sociedad. Para convivir, las personas tienen que premiar a quien escribe obras de ópera y libros maravillosos y castigar a quien comete crímenes, delitos de toda índole, crímenes mayores. Entonces, eso es un mecanismo que no se va a modificar. No hay sociedad, me parece a mí, lógicamente, no hay sociedad pensable que no requiera de este instrumento. Paula, ¿el solo hecho de estar en prisión no viola los derechos humanos? Depende de qué prisión se trate. Uno podría decir que en principio no, si esa pena de prisión es legítima, es proporcional y cumple con determinados estándares que también son convencionales en términos de Naciones Unidas o universales del sistema regional o incluso de cada uno de los sistemas penales nacionales. Con lo cual, a una primera respuesta teórica de si la prisión siempre viola los derechos humanos, uno podría decir que no. La pregunta me parece que es histórica sobre qué cárcel y en qué condiciones y qué monto de pena de prisión es la que se impone a determinadas personas. Y ahí uno sí podría tener muchas veces una respuesta de que en ese caso concreto, esa pena de prisión en esas condiciones sí viola los derechos humanos. En un país europeo como Italia, Francia o Alemania, tienen que pasar 25 años o 35 años para que se den precisamente esas penas alternativas que, entre otras cosas, permite ir a estudiar a una universidad. En última instancia, lo que estamos planteando en este momento es qué política pública seguir. La pena permanente revisable, es decir, en algunos delitos, vamos al caso de España, en algunos delitos gravísimos, sí, gravísimos, homicidios calificados, terrorismo, atentados sexuales, regicidio, atentados contra el rey, etc. Bueno, se establece
una pena permanente que se puede comenzar a revisar a partir de un plazo muy alto, 25, 35 años. Este esquema no significa, y que incluso vamos a ver cómo termina la historia en la propia España, porque está siendo también muy cuestionada en el sentido de la indeterminación de la pena, porque la pena esa no pareciera no tener ningún horizonte en materia de posibilidad de rehabilitación. Pero dejémoslo. Pero vayamos a nuestro país. En nuestro país tenemos todavía como derecho positivo la prisión y reclusión perpetua. Perpetua. Con posibilidad de solicitar la libertad condicional a los 35 años. 35, es decir, el mismo plazo máximo que tiene España. Cuando alguien pide que se revise su prisión perpetua, sí, están haciendo un juicio de personalidad. El juicio de personalidad se puede utilizar para bajar las penas, pero nunca para subirlas. Pero en función de un hecho cometido, ¿eh? Sí, la base siempre es el hecho cometido. Entonces, para bajarlas se puede usar. O para escarcelar. O para escarcelar se puede usar. Conducta. Pero para subir no se puede usar. No vamos a tener en cuenta al autor o lo vamos a tener en cuenta. De hecho, el tema de hoy introduce plenamente la personalidad, cómo evolucionó a lo largo de la prisión. ¿Empeoró? ¿Está igual? ¿Está mejor? ¿Le podemos dar la libertad? ¿Lo mantenemos en la cárcel? Porque yo me he formado en lo mismo que usted. 30 años de médico forense, tengo hechas 26.500 pericias, de las cuales por lo menos un tercio han sido penales. He visto miles de criminales, miles de criminales. Nunca vi una víctima, salvo en mi consultorio o en el hospital. Porque el derecho se desvinculó de la víctima. La persona que comete un delito, bueno, es también una persona que cometió un delito, se infringió una norma de cooperación, un mal terrible, etc. En consecuencia, tiene que sufrir una consecuencia. Pero sigue siendo una persona. Por eso las consecuencias que le trae la prisión es nada más, por ejemplo, la pérdida de libertad ambulatoria. Y ahí viene una de las tantas finalidades que tiene la pena, probablemente que toda la pena tiene que tener algún sentido. Yo no creo mucho en la cuestión de la rehabilitación, pero por lo menos sí en la humanización del cumplimiento de la pena. Es una ingenuidad pensar que delincuentes que viven en esa dimensión de violencia, ilegalidad, etcétera, se van a redimir y van a salir como santos a partir de la estancia en un reclusorio o que el castigo no está hecho para eso. El castigo es un requerimiento social por algo terrible que se realizó en contra de alguien inocente. Entonces, ¿cuál es la estrategia correcta? Aquí lo que hay que hacer es dividir los casos en los casos extremos y el resto. No puede haber ni impunidad ni desproporción. Entonces, ¿cuál es el lugar de la víctima en la justicia? El Código Procesal Penal le deja a la víctima la posibilidad de proseguir la acción penal, ella, si el fiscal decide por alguna razón no proseguirla. Pero por supuesto que el castigo penal no puede ser el de la víctima. El de la víctima, no sé, lo azotaría en la vía pública, serían cosas terribles. Porque en realidad quien decide esto es el pueblo. Si atendemos a los hechos, a lo que la psicología dice, a las exigencias y expectativas de la gente que supuestamente representamos, pero a las que nunca les damos la palabra, ¿sí? Al pueblo, precisamente, que tiene muy sano su instinto y su sentido común, ellos no van a estar de acuerdo porque precisamente va en contra hasta de sus propios intereses, ¿sí? El tipo que viene del trabajo, está bajándose de su carro, llegan dos tipos, él merece respeto y merece la protección del Estado. Y la protección del Estado no consiste en estar protegiendo al que lo agredió. Ese es mi punto de vista. Es una cosa muy notable como al delincuente se lo ve desde todos los puntos de vista, pero al mismo tiempo la víctima ha desaparecido, ha sufrido un exilio del derecho. ¿No? Ha desaparecido. ¿Qué sería de la pena si no la viéramos desde el acto ni la viéramos desde la personalidad? La viéramos desde la víctima. Ese es ¿Qué sería de la pena? Un giro copernicano. ¿No es cierto? Si la viéramos desde lo que causó, porque yo veo lo que causó el criminal. No lo ve el de derechos humanos, no lo ve el abogado, no lo ve el jurista, no lo veo yo.
cuando vienen al consultorio, destruidas, familias enteras. ¿Quién paga ese daño? Por cierto, una vez que el Estado le sacó a la víctima la posibilidad de la venganza privada, esta expropiación ha tenido una reversión, yo creo, en las últimas décadas. Hoy en día cada vez más ha aparecido una suerte de gran demanda de atención hacia la víctima. Y eso se está reflejando de muchas maneras. Cada vez más se le da la posibilidad de medidas de contención a la víctima, intervención en la reparación. Fíjense, hasta la posibilidad de acción. El legislador es el que establece en abstracto el monto de la pena, obviamente teniendo en cuenta la gravedad del bien jurídico y en comparación con los otros. El juez, cuando establece la sanción, lo que tiene que fijarla es en función del grado de culpabilidad. La culpabilidad es el grado de la pena. Pero esto no tiene nada que ver con la venganza. La venganza es el sentimiento privado, obviamente, que puede tener uno la víctima, que quiere vengarse de una ofensa, pero no es el Estado. Claro. Me parece que ahí hay un punto de ansiedad y ansias de venganza, y otra discusión totalmente distinta es cómo vamos a dar un debate democrático sobre cómo queremos castigar los delitos y cómo sobre todo queremos reducir los niveles de violencia social y de violencia estatal. Esa es la clave. Y la forma en que se puede discutir esto es dentro del marco de la vigencia de los derechos humanos, que eso implica derechos para todos. No hay unas personas que son personas y otras personas que no son personas. Entonces, ahí hay un punto, me parece, de acuerdos comunes y no es muy difícil dar una discusión. El derecho está integrado por la venganza, a la cual, a su vez, debe reprimir y satisfacer. Tarea difícil la del derecho. No puede olvidarse que hay una tarea de venganza que debe satisfacer. ¿Venganza de quién? De la ley. Porque, claro, siempre se habla de que el delincuente ha atacado la ley. Ahí aparece el retribucionismo. Idealista o racionalista, de Kant o de Hegel, aparece el retribucionismo. Tiene que ver con la sociedad, entonces aparece la criminología, las cosas, las instancias. Tiene que ver con muchas cosas, nunca tiene que ver con la víctima. Paula, se habla de rehabilitación, de reinserción. ¿Vos pensás que es posible? No, sí, por supuesto es posible en la medida que haya políticas públicas que se dirijan a eso, que mejore la situación carcelaria, pero que además, incluso en el mismo momento en que las personas están cumpliendo pena, desarrolle políticas postpenitenciarias que mejoren o que aseguren una reinserción social que dé ciertas garantías, cierta contención de que la persona no va a volver a cometer delitos.